seta de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones para todos. Qué alegría verles y poder compartir hoy domingo en el Día del Señor. Pueden tomar asiento. Aprovechamos de saludar a los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Y los que están en la zona Ancla Baby también viendo nuestra predicación y culto a través de en la intimidad allí con un televisor. Y saludo a todos. Bendiciones. Bueno, hoy comenzamos una nueva serie y estoy profundamente gozoso y expectante de lo que sé que Dios hablará a cada uno de nosotros. Pero quería comenzar con una historia. Y la siguiente historia tiene que ver con una pareja de esposos que llegan en una ocasión a un hotel. Ellos iban a tomarse sus vacaciones. Les habían regalado el hospedaje en dicho hotel. Y no era cualquier hotel, era un hotel muy bonito, era un hotel lujoso. Y realmente ellos habían ido a esas vacaciones con cierta estrechez económica. Entonces, cuando llegan al restaurante, se dan cuenta que los precios eran bastante considerables. Entonces, ellos tomaron una decisión y dijeron, vamos a tener que hacer una sola comida al día. Pero yo creo que también vamos a escoger lo que sea más económico. Y bueno, decidieron solamente desayunar y seleccionaban todos los días cereal, que era lo más económico, café, un pan y agua. Eso era todo. Cereal, café, pan y agua. Esa fue la dieta por los días que estuvieron en dicho hotel. Cuando tienen que retirarse, tenían que acercarse a la administración y saldar la cuenta o hacer los registros finales. Se enteraron que todo estaba incluido en el paquete. Es decir, que las comidas, los privilegios, ellos tenían acceso a todos los beneficios del hotel, a toda la comida, a participar de todo lo que el hotel traía, pero ellos realmente quedaron pasmados. Y eso nos hace reflexionar acerca de cuán terrible puede llegar a ser el desconocimiento o la ignorancia. Ellos no pudieron disfrutar lo que estaba disponible para ellos en dicho lugar. Y esto también le sucede, creo, hermanos, a muchos cristianos. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, cuando son o somos ignorantes de las inescrutables riquezas de la gracia de Dios que han sido otorgadas y que tenemos disponible en Jesucristo. Por eso, hermanos, tenemos la palabra de Dios y debemos inquirir en ella para poder descubrir cuáles son esos tesoros y esas riquezas que tenemos disponibles para nosotros como hijos de Dios. Y creo que esto va a ser un punto fundamental en esta serie que vamos a estar compartiendo, esta serie expositiva porque vamos a ir versículo a versículo de una de las cartas más importantes del apóstol Pablo. Para Juan Calvino era su carta favorita, para Armitage Robinson la llamó la corona de las epístolas de Pablo. William Barclay, el comentarista, dijo que era la reina de las epístolas.
Y algunos piensan que es la obra literaria más grande y sublime que alguna vez se haya escrito. Y estoy hablando de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y esa va a ser la carta que vamos a estar estudiando desde hoy. Y aquí vamos a aprender a contemplar los tesoros y los recursos que como creyente hemos sido hechos partícipes por la gracia de Dios, para que no cometamos el mismo error de la pareja, de la historia que comenzó al inicio. Y es que Pablo quería que los creyentes en Cristo consideraran todas estas cosas, que tuviéramos una apreciación justa del plan redentor de Dios. Y no solamente eso, sino que también entendamos cuál es el lugar que ocupa la iglesia y de los privilegios que como cristianos también tenemos participación. No estamos llamados a vivir como pordioseros espiritualmente hablando. Estamos llamados a vivir y a disfrutar de los tesoros obtenidos por Cristo y que tenemos acceso en Cristo Jesús. Hermanos, creo que cuando un cristiano comienza a comprender esta epístola, algo maravilloso va a ocurrir en la vida espiritual. ¿Por qué? Creo que la principal razón es que esta carta nos ayudará a vivir llenos de gratitud y de gozo por nuestra posición y por nuestra identidad como cristianos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿les gustaría vivir su vida cristiana gozosos y llenos de gratitud en el Señor? Amén. Y que nunca, por nada, sintamos envidia de aquellos que no son cristianos. Que podamos entender cuál es nuestro lugar y nuestra posición como verdaderos hijos de Dios. Creo que esta carta produce la clase de cristianos que necesitamos en estos tiempos, que sean firmes y estables doctrinalmente en la vida del cristiano. Hermanos, aquellos que nos denominamos cristianos evangélicos, es decir, que comprendemos la distinción que hay con la iglesia romana, sostenemos que somos el pueblo del evangelio, aquel que mantiene en alto el auténtico evangelio cristiano. Y creo que esta carta nos va a ayudar mucho a eso, porque yo creo que todos estamos claros. Si yo les pregunto, ¿Cristo murió por nosotros? Ustedes dirán, amén, pastor, lo creemos. ¿Y nos restauró de la maldad? Ustedes dirán, amén, lo creemos. Pero ¿sabe qué dice la palabra que muchas veces nos falta comprender? Que creo que muchas personas es más fácil verse a ellos mismos como, ok, soy cristiano, tengo una nueva vida, pero pocos se ven como una comunidad cristiana, un pueblo cristiano, en otras palabras, que somos el pueblo de Dios. Y la vida cristiana no está llamada a correrse individualmente. ¿Has escuchado personas que alguna vez han dicho, yo soy cristiano, pero yo no necesito asistir a ninguna iglesia? Bueno, ese no es el diseño que Dios estableció en su palabra, porque la Biblia habla de que somos la comunidad de la fe, de que somos la iglesia de Cristo, que somos el cuerpo de Dios y que tenemos que estar perfectamente unidos. Pero necesitamos estar con verdaderos cristianos de la fe. Tenemos que aprender a pensar. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el pueblo de Israel? Sobre todo viéndolo desde la óptica del Nuevo Testamento, cualquiera me va a decir sin duda alguna,
el pueblo de Dios. Pueblo de Dios, nación santa, los santos del Señor. Pero cuando nos vemos y nos extrapolamos al Nuevo Testamento, ahora vemos que en el Nuevo Testamento la iglesia es la Israel de Dios. Y por eso el apóstol dice, ustedes son el pueblo adquirido de Dios, linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que ahora nosotros somos ese pueblo santo de Dios y necesitamos tener identidad de pueblo. Es decir, que Efesios nos va a ayudar a tener una mentalidad comunitaria, una mentalidad de comunidad, de iglesia. Porque pensamos muchas veces más como cristianos que como miembros de una iglesia. Y pensamos más de una vida nueva que de una sociedad nueva. Quiero aclarar que asumo esta serie de Efesios con mucho temor y temblor, pero también con gozo y expectación. Porque estoy seguro que Dios va a edificar a su iglesia, como dice el apóstol Pablo, edificando a los santos para la obra del ministerio. Bueno, sin más dilación, quiero que me acompañe Efesios capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer la palabra. Efesios capítulo 1, versículo 1. Hoy solamente vamos a estudiar 2 versículos. Efesios capítulo 1 y vamos a estudiar el versículo 1 y el versículo 2. Es decir, la salutación de Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, versículo 2. Gracia y paz a ustedes, que Dios nuestro Padre, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a comenzar una serie basada en Efesios y los primeros versículos, la serie lleva como título Elegidos con propósito. Este título va a ser el título de la serie que vamos a estar tratando alrededor de un poco más de un mes, basado en los primeros versículos del primer capítulo de Efesios. Pero el tema de hoy específicamente se llama, ya lo vamos a ver, el tema de hoy se llama Santos y Fieles. Ahí está. Basado en el versículo 1 y basado en el versículo 2. ¿Alguna vez has escrito una carta? Yo creo que la mayoría ha escrito carta, ¿no? ¿Alguna vez? Levante la mano que ha escrito una carta, una solicitud, ¿ok? Algún organismo, institución. ¿Cómo se comienza una carta? Bueno, una fecha, la ciudad de donde se escribió, luego a quién va dirigido, un saludo, el contenido y casi siempre al final el remitente, su nombre, su cédula, su firma. Sin embargo, en la época de Pablo era quién le escribe, a quién le escribe, el saludo y luego comienza el contenido. Al final, alguna conclusión y alguna despedida. Y Pablo comienza así, volvamos a leerlo, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Y quién es el apóstol Pablo? ¿Quién fue el apóstol Pablo? Creo que esa es una pregunta obligada que todos deberíamos hacernos. Creo que es uno de los personajes más interesantes de todo el Nuevo Testamento y por supuesto de toda la Biblia, ya que el apóstol Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento.
Imagínense el denso contenido que nos dejó el Señor a través de la vida del apóstol Pablo. Pero ¿quién fue Pablo? Para los que no saben, sus padres eran judíos, llegaron a tener nacionalidad romana, lo cual para aquella época era un grandísimo privilegio. Seguramente tenía muy buena posición social, aparte que era judío, tenía esa nacionalidad romana, lo cual era providencial porque le ayudó para los propósitos de Dios. Todo ocurre con un propósito en nuestra vida. Nada sucede al azar, sino por el consejo eterno de Dios y por su voluntad paternal. ¿Tienen la confianza de eso? Que todo lo que sucede en nuestra vida está bajo el consejo eterno de Dios. Que no cae un pajarillo al suelo si no es por la voluntad de Dios. Que Dios tiene controlado aún hasta el número de nuestro cabello y los tiene contados. Podemos descansar en Dios. Y que sabemos que para los cristianos todas las cosas nos ayudan para bien. Seguramente tenía muy buena posición económica, ya que Pablo era romano de nacimiento. Ellos se establecieron en Tarso, que era Asia Menor. Era un importante centro portuario y comercial para aquellos días. Y había una influencia intelectual en la región. Y aunque Pablo solamente estuvo allí cuando era niño, estoy seguro que le dejó una influencia académica bien importante, porque cuando vemos a Pablo, lo vemos como una de las mentes teológicas, o yo me atrevería a decir como la mente teológica más grande de toda la historia del cristianismo. Imagínense, ¿no? Entonces, su padre era fariseo, fue criado en la más estricta tradición judía y terminando su instrucción en Jerusalén, recuerden que él fue instruido a los pies de un gran maestro de la época. ¿Quién se recuerda cómo se llamaba ese gran maestro? Gamaliel, ¿verdad? Que era uno de aquellos maestros más reconocidos de aquella época. Es más, vamos a leer Filipenses 3:5 para que entendamos un poquito más ese background curricular de Pablo. Filipenses 3, versículo 5. Circuncidado al octavo día de haber nacido, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, Pablo era un fariseo, el cual era un grupo religioso político de gran influencia y por un gran celo por la ley. Versículo 6. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Imagínense cómo estamos hablando de no cualquier hombre. Estamos hablando de un hombre con una alta moralidad. Hechos 22:3 nos dice algo más. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 22, versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo son también ustedes, o todos ustedes. Es más, Hechos 5:34 nos dice algo acerca de Gamaliel. Vamos a leerlo, Hechos 5:34. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, quien era doctor de la ley y era venerado de todo el pueblo, en ese momento mandó a que sacara fuera por un momento a los apóstoles. Hermanos, vemos unas credenciales impecables en Pablo, pero vamos a ver cómo fue su conversión. Hechos capítulo 9, versículo 1. Porque Pablo llegó a ser el más furioso antagonista de los cristianos, perseguidor de Cristo y de la iglesia. Es más, mire cómo comienza. Saulo, porque
el nombre de él el nombre judío era Saulo, en latín es Paulo, en español es Pablo. Dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte. ¿Cómo es eso de respirando aún amenazas y muerte? Bueno, lo que está diciendo el escritor es que Pablo era como un toro bufeando para atacar a su oponente. Dice que respirando amenazas, bufeando como un toro en contra de los cristianos. Ese era el apóstol Pablo. Contra los discípulos del Señor. Y vino al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, porque así se referían a los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Recuerde que él asintió cuando la muerte de Esteban y fue uno de los que estaba allí promoviendo la muerte del primer mártir. Versículo 3. Pero dice que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué más dice el texto? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hey, ya va. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero ¿por qué aquí el texto dice que Jesús dijo: ¿por qué me persigues? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y atacar a la iglesia es atacar a Jesucristo mismo. Perseguir a la iglesia es perseguir a Jesucristo mismo. Cualquiera que se atreva a atacar a la iglesia del Señor, sepa que se va a enfrentar nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso le dijo: ¿por qué me persigues? Versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. Yo soy Jesús, le dice, a quien tú persigues. Versículo 6. Y él temblando y temeroso, así como yo en esta mañana, por supuesto, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá todo lo que tú debes hacer. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Versículo 8. Entonces Saulo levantó de tierra, abrió los ojos y no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, quedó ciego. Versículo 9. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le había dicho en visión: Ananías. Heme aquí, Señor, le respondió. Versículo 11. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, yo he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén? Por eso Pablo decía: yo el más pequeño de todos los apóstoles. ¿Por qué lo decía? Porque él sabía que había sido un perseguidor de la iglesia. Versículo 14. Y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Por eso esta serie de los primeros versículos
es elegidos para un propósito, hermanos. ¿Cuántos creen que han sido elegidos en Dios para un propósito en Él? Amén. Y le dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Pablo se convirtió en el apóstol de los gentiles. Es decir, él predicó a las naciones. Dice, va a predicar a los gentiles, reyes y a los hijos de Israel. Versículo 16. Miren esto, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si alguien sabe lo que es padecer por su nombre, es Pablo. Y eso nos sirve de consuelo para saber que nosotros los cristianos en este mundo también padecemos y sufrimos. Pero confiad, como dijo el Señor, porque yo he vencido al mundo. Él dijo, en el mundo tendrán aflicción y dolor, pero confiad que yo he vencido al mundo. Amén, hermanos. La mayoría de las personas se preguntan, pero ¿por qué los cristianos padecen? Teológicamente, nosotros estamos en el ya, todavía no. Ya, todavía no. Cuando Cristo vino hace 2000 años, Él inauguró el reino. Así, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Comienza como una semilla de mostaza, pero luego va creciendo hasta que se hace un gran árbol y hasta las aves vienen y hacen sus nidos en él. Pero va a llegar un día cuando el Señor regrese y veremos la consumación del reino de Dios. Y todo ojo le verá y Él establecerá su reino visible. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Los que son de Él, obviamente lo harán por motus propio, y los que no, lo hará a la fuerza, como dice el Salmo 2, porque viene con puño de hierro. Y como como barro en las manos del alfarero, lo desmenuzará. Él es el Dios todopoderoso. Pero estamos todavía en un mundo caído. Pero este cielo y esta tierra pasarán y vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Estamos en el ya. ¿Qué significa el ya? Ya hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido templo y morada del Espíritu Santo. Él está con nosotros, Él no nos va a dejar, Él no nos va a abandonar. Ya comenzamos a vislumbrar y a disfrutar de sus promesas, pero hay otras que todavía no estamos viendo a plenitud, sino que las disfrutaremos en su regreso. Por eso el cristiano anhela la segunda venida del Señor Jesucristo. Y como dice Apocalipsis, la iglesia y el Espíritu Santo dicen, ven, Señor Jesucristo. Y esa es la vindicación tanto de Cristo como de los cristianos. Porque si sufrimos, también reinaremos con Él. Ahí vamos a ser vindicados. Aquí estamos sufriendo, aquí padecemos, aquí somos perseguidos, pero cuando reinemos con Él, entonces vamos a ser vindicados en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso Dios es tan bueno que que Él nos recuerda todos los días que en este mundo hay dolor y aflicción. Porque si no fuese así, entonces creeríamos que este es nuestro cielo. Y aquí nos quedamos, no, aquí me quedo. No, hermanos. Bíblicamente, este mundo es lo peor para los cristianos. Este es nuestro infierno. Esperamos nuestro cielo nuevo y nuestra tierra nueva. La nueva Jerusalén que descenderá. Pero para los impíos, los que están sin Cristo, este es su cielo. Porque lo que sí les espera a ellos es el fuego eterno. Aquel fuego que nunca se apaga. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso Cristo viene pronto y esa es una buena y una mala noticia
Para nosotros que estamos en Cristo es una gloriosa noticia, pero para aquellos que están sin Cristo es una terrible, terrible noticia. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso me recuerda que iba manejando esta semana con mi esposo y un carro decía, Dios es amor. Me sentí tentado en bajar el vidrio y decirle, y también fuego consumidor. No, estoy bromeando, pero es simplemente que a veces solamente evocamos a su amor, pero creemos que es un amor y pasamos por alto su santidad y su justicia. Porque el amor de Dios también es justo. Y dice que Él no tratará por inocente al culpable. Es decir, el Señor juzgará. ¿Cuántos están aprendiendo de la palabra, hermanos? Entonces vemos quién fue Pablo y debemos llegar a una conclusión. Solo Dios puede hacer tal transformación. Pensemos en ese perseguidor acérrimo, ¿no? Solamente Dios puede hacer tal transformación. Solo Dios nos puede transformar de tal manera, amigos, hermanos. ¿Cuántos anhelan esa transformación en su vida? Pablo nunca más fue el mismo. Yo oro para que tu vida sea un antes y un después de conocer verdaderamente a Cristo, lo cual ese es el nuevo nacimiento, la regeneración. Y Pablo comienza Efesios diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. También nosotros somos salvos por la voluntad de Dios. Porque Juan 1:12 dice, a los suyos vinos, pero a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron y le aceptaron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que no nacieron ni por voluntad de hombre, sino por solamente la voluntad de Dios. Hermanos, somos lo que somos por la gracia y por la voluntad de nuestro gran y buen Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí estamos de acuerdo? Amén, hermanos. Ahora, ¿qué significa? Volvamos a Efesios 1:1, cuando dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa apóstol? La palabra apóstol es enviado. Es apostolón, es alguien que ha sido enviado, comisionado. Uno que ha sido enviado, uno que ha sido comisionado por Dios. Pero ¿cuál es la tarea fundamental de un apóstol? Ya lo voy a explicar más adelante cuando avancemos en los capítulos, pero voy a dar una antesala. Efesios 2:20. Y si puede alguien que me preste su Biblia. Gracias. Efesios 2:20. Mire cómo dice el texto. Edificados, edifiquen la iglesia sobre el fundamento. Pablo está hablando que la iglesia es como un edificio. Y ese edificio, mientras más alto, tiene que tener un fundamento más sólido, ¿no? Pablo dice, edifiquen sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, ¿cuál es el fundamento? Hechos 2:42 y Hechos 2:46 dicen, perseverando en las doctrinas de los apóstoles. Vamos a leer Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia cristiana? Las doctrinas apostólicas. Edifiquen la iglesia sobre las doctrinas apostólicas. Cristo comisionó a sus apóstoles para fundar la iglesia con las doctrinas apostólicas. ¿Por qué esto es importante?
Ya se los voy a explicar. Siendo Cristo la principal piedra angular, versículo 21, perdón, de Efesios 2:21. Estábamos leyéndolo hace un momento, que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo Cristo la principal piedra angular, en quien todo el edificio de la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo. No estoy hablando de este edificio, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, que Pablo hace la analogía con un edificio, pero que el fundamento de ese edificio es las doctrinas apostólicas, las enseñanzas de los apóstoles, de la cual nada más y nada menos el apóstol Pablo aportó 13 cartas. Mateo escribió, Juan Marcos, el médico Lucas, el apóstol Juan escribió un evangelio y 3 epístolas. Lucas, el médico, también escribió Hechos de los Apóstoles. Luego viene Romanos, que es el opus magnus del apóstol Pablo, su obra maestra. Y vemos las distintas cartas. Santiago escribió, Pedro también escribió, Judas también escribió, que era medio hermano de Jesús. Santiago. Ahí está el fundamento de la iglesia. ¿Por qué les digo todo esto? Mire lo que dice también Primera de Corintios 3:10. Conforme a la gracia que me ha sido dada por Dios, dice Pablo, yo como perito arquitecto, ¿qué puso? ¿Qué dijo Pablo que él puso? El fundamento. Por eso uno tiene que estudiar los fundamentos cristianos, los fundamentos de la fe cristiana, las doctrinas. Yo puse el fundamento, dice Pablo, ahora vienen los que van a edificar arriba la iglesia. Y cada uno mire cómo sobreedifique. Los apóstoles fueron los encargados de colocar el fundamento para edificar la iglesia. Volvamos a Efesios 1. Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, y no por mi voluntad, no por la voluntad de ningún hombre. Efesios 1:1. No por la voluntad de ningún hombre. Efesios 1:1. No por la voluntad de ningún hombre, sino por la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo dice eso? Porque solamente para ser apóstol de Jesucristo es por la voluntad de Dios. Y hoy en día, hermanos, hay un falso movimiento apostólico y profético. Que desde hace 100 años para atrás nadie se autodenominaba apóstol. Porque todos sabían que eso estaba asociado con la iglesia naciente, primogenia. Pero ahorita estamos, como todo es un esnovismo, ahorita todos son iglesias apostólicas, proféticas, o se autodenominan así. Dicen que sus lugares son catedrales. Y bueno, la pregunta siempre es, ¿y quién nos nombró apóstoles? ¿Bajo qué autoridad? ¿Quién? Porque todos estos son apóstoles de Jesucristo y fueron validados por los apóstoles de Jesucristo. Es más, el mismo apóstol Pedro, refiriéndose a Pablo, dice que los escritos de Pablo también son escriturales, como las otras escrituras de las cuales el apóstol Pablo, el hermano Pablo escribió, incluso algunas difíciles de entender, dijo Pedro. Nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Pero entonces, ¿por qué todo esto? ¿Bajo qué autoridad? ¿Y por qué se quieren enseñorear sobre otros cuando el apóstol Pedro es claro que debemos velar por el rebaño del Señor y que ni nadie se debe estar enseñoreando de nadie? Yo soy pastor de la iglesia, pero antes de ser pastor, soy hermano de la iglesia. Soy hermano de ustedes. Y yo no soy pastor para estar enseñoreándome de nadie.
Entonces ellos también enseñan, no, tú necesitas la bendición mía. Y si se van de su iglesia, los maldicen. Tú necesitas mi cobertura. ¿La cobertura de quién? Hermanos, si yo ni siquiera puedo conmigo mismo, a mí quien me sostiene es la gracia y la misericordia del Señor. A mí que me sostiene la gracia de Dios, ¿cómo yo voy a estar dando cobertura a alguien? Pero ellos enseñan una unción hegemónica, mi unción, y hablan de su manto. ¿De dónde sacan eso de manto? No, que por allá cuando Elías, hermano, hacen de un hecho histórico enseñanzas que no son doctrinales. Tú no puedes hacer doctrina de hechos históricos. Esa es una pésima teología y una terrible hermenéutica. Pero mi pueblo perece por cuanto le faltó. Y ellos te enseñan a que tú tienes que pactar y darle dinero para que tengan la bendición del ungido de Jehová. No, hermanos. Somos bendecidos, como dicen los matemáticos, sí y solo sí estamos en Cristo Jesús. Porque todas las bendiciones en Cristo son en el sí y en el amén. No se puede volver a colocar fundamento. La función apostólica era establecer el fundamento. Si yo digo que hay nuevos apóstoles, entonces tengo que decir que también hay otros fundamentos. No, ya el canon se cerró. Apocalipsis dice, hay de aquellos que le añadan a la palabra de Dios o que le quiten a la palabra de Dios. Hay un juicio severo para aquellos. Alguien dirá, pero pastor, y la palabra apóstol en su etimología significa enviado, pero si lo relacionamos con un trabajo misionero, pero bueno, llámate misionero, pero no te llames apóstol. Pero como se trata de crear como una figura piramidal, donde quieres tener como sucursales o franquicias, las iglesias no son franquicias, hermano. Ni la iglesia le pertenece a los hombres, la iglesia es de Jesucristo. Hoy estoy yo aquí, mañana va a estar otro. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Pero ellos se sienten dueños de las iglesias. Ellos no van a predicar expositivamente porque saben que no le van a enseñar teología a la gente. Prefieren tenernos en ignorancia. Es más fácil para ellos predicar un versículo fuera de contexto. Porque un texto fuera del contexto establece un pretexto. Amén, hermanos. Entonces ellos como que quieren decir, no, yo tengo una enseñanza fresca. ¿Qué es eso de enseñanza fresca? Si toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermano, toda la palabra de Dios es viva y eficaz. No hay nada más relevante que la palabra de Dios. Pero hoy en día, bueno, no sé, todo es una adivinación. No, te tengo una palabra de parte de Dios. Se abre un portal, el manto, las constelaciones. No sé, cada vez que inventan una jerga nueva, más de mayor confusión. No, hermano, predica la palabra. Veamos lo que dice la escritura. Yo me voy a remitir a lo que dice la palabra. Miren lo que dice Tito 2:1, por ejemplo. Tito capítulo 2, versículo 1. Pablo le dice aquí a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con qué? Con la sana doctrina. ¿Qué es lo que tengo que hablar yo aquí? Y el que se pare a predicar aquí, ¿qué tiene que predicar? Ay, pastor, ¿y por qué no nos habla, nos cuenta chistes?
Yo conozco pastores muy famosos que son muy buenos conferencistas y echan chistes predicando. Bueno, que se queden haciendo su show, pero eso no es una predicación. Ah, pero yo he aprendido cosas allí. Seguro, yo no digo lo contrario. Hasta un reloj malo da la hora buena 2 veces al día, ¿cierto? Pero yo lo que necesito es que se predique la palabra. Yo no estoy aquí para entretener. Si usted se quiere entretener, vaya al cine, vaya a Interpark, vaya a Traki, no sé, pero si estamos en la iglesia es porque estamos aquí para adorar a nuestro gran y buen Dios. Claro, si tú tuviste toda la vida escuchando lo contrario y escuchas esto y vienes hoy por primera vez, tú vas a mirarme como este radical, loco, pero yo solamente me estoy remitiendo a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que en los últimos tiempos no soportarán la sana doctrina. Vamos a buscar ese texto. No soportarán. Eso está en segunda de Timoteo 4:3. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo, vamos a leerlo en la NBI, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. La gente, estamos en un tiempo donde la gente no tolera la sana doctrina. La gente, ay, qué fastidio. ¿Cuándo es que se va a callar este guaro? ¿Hasta qué hora es que es el servicio, el culto? Porque eso es propio de esto. Llegará el tiempo cuando no tolerarán la sana doctrina, sino que ellos, la gente, va a ser arrastrado por algo, por sus propios deseos. No, no, es que yo quiero escuchar es esto. No, no es lo que tú quieras escuchar, es lo que la palabra enseña. No, vamos a hacer una mezcla de liderazgo, de coaching, de metafísica. Eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. Es la palabra de Dios, hermano. Por eso como iglesia somos solo escritura. Y escuchen esto, una iglesia evangélica, históricamente hablando, debe creer las 5 solas. Si una iglesia evangélica no cree las 5 solas, no es una iglesia evangélica. Se quedaron con el solo título. Se quedaron con la valla. Una iglesia evangélica cree en la sola escritura, porque de ahí fue que nació la iglesia protestante. ¿Cuál fue el discurso de Lutero en la cena de Worms cuando se paró ante el clero y les dijo: mi mente, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios? Si ustedes no me lo demuestran a través de la palabra de Dios, yo no me voy a retractar. Sola escritura, sola gracia. ¿Cuál fue la causa instrumental de la reforma? La justificación por la sola fe. Una iglesia evangélica predica las 5 solas, pero hoy lamentablemente no se predica las 5 solas. Existen bulas papales. El papa mañana puede salir y decir, esta es una bula papal y punto. Bueno, hoy en día hay muchos predicadores que dicen, yo les digo esto. No, pero es que a mí no me importa lo que tú digas. Yo lo que quiero es que me digas lo que dice la palabra. Porque lo tuyo es palabra de hombre, no palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2. Predica la palabra. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Predica a tiempo, que prediquen la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué debemos hacer cuando predicamos la palabra? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y qué?
y doctrina. Pero hoy estamos en una época donde la gente no quiere doctrina. Mire, yo he escuchado muchos pastores o que se autodenominan pastores, porque no sé si lo son, que dicen la doctrina no importa. No, ahí hay que salirse. Es insoportable, insoportable. Hay gente que no le importa la doctrina. Mientras tenga buena oratoria, la persona lo ponen a predicar. No, porque él habla bonito. Y no saben nada de Biblia y lo ponen a predicar. Y el que sabe de Biblia lo tienen sentado. Ese es un juicio para ellos. Terrible. Y algo que ha hecho mucho daño son los cantantes cristianos también. Porque como cantan canciones, ay, tan bonito, y de repente se ponen a predicar y no saben Biblia. Hay que decirle, quédese cantando. Es como que yo me ponga a cantar, no, quédese predicando. Hermanos, predicar la palabra no es cualquier cosa. La Biblia dice que el obispo, el anciano, el pastor, no puede ser neófito. Tiene que ser apto para enseñar. Y la palabra apto con P es capacitado para enseñar. Pero a ellos no le importan la doctrina. Uno de estos cantantes famosos, creo que uno de los exponentes musicales más importantes de la música cristiana, sacó un cover en estos días con muchos cantantes y una de las que canta con él no cree en la Trinidad, es solo Jesús. Pero a él no le importa, porque a él no le interesa la doctrina. Cuando la Trinidad es fundamental en la fe. Si usted ve después a un Jesús Adrián Romero diciendo unas locuras y al otro unas locuras, entonces dice, no, hermanos, el que tenga oídos que oiga, que oiga. Tenemos que tener cuidado. Y como iglesia tenemos que crecer en la palabra y verificar que lo que usted está recibiendo sea bíblico. Porque los falsos cristianos, el juicio de ellos son los falsos maestros. Ellos se van a traer, ellos se juntan. Y mire que dice que se amontonan. Mire, ahí te ve gente en abundancia. Enseñan cualquier loquera y se le pone así. Enseñan la Biblia y quedan poquitos. ¿Por qué será? Porque la gente no quiere oír la palabra de Dios, solamente quiere que le digan lo que ellos quieren en su corazón. Cuando la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Tres verdades en cuanto al fundamento. ¿Qué dije que era el fundamento? Las doctrinas apostólicas. El fundamento está puesto, no se puede volver a poner otro fundamento. Ya se colocó. Segundo, solo sirve de fundamento los escritos inspirados. Ah, pastor, y si yo leo el libro de Enoch, si yo leo la carta de Tomás, si yo leo el evangelio de, no sé, de María Magdalena. No, hermano, son los inspirados. Incluso cuando yo leo un libro deuterocanónico, los Macabeos, qué sé yo, Baruch, de Judith, esos libros que son deuterocanónicos, que nos entraron en el canon, yo lo puedo leer pero como referencia, pero no como palabra de Dios. Solo aquí está la palabra de Dios. Tercero, la luz de los escritos apostólicos ayudan a interpretar el resto de las escrituras. Ellos ayudan a interpretar las escrituras, el resto de las escrituras. Ahora, volvamos a Efesios 1:1. Volvamos de nuevo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en la ciudad de Éfeso. Escuchen esto. Santos y fieles. ¿Qué significará eso de santos y fieles? Santos será porque tenemos una aureola en la cabeza. ¿Qué creen ustedes? No, mire, yo soy un santo. No.
Santo significa que fuimos apartados para Dios. ¿Fuimos qué? Dios le dijo a la nación de Israel, oye bien Israel, tú eres mi pueblo. Tú no puedes actuar ni comportarte como las otras naciones. Tú eres distinta. Pero en el Nuevo Testamento vemos que ahora el pueblo de Dios es la iglesia, judíos y gentiles en Cristo. Ahora bien, nosotros somos el pueblo de Dios y Dios nos dice exactamente lo mismo. No puedes vivir ni actuar como actúa el mundo. ¿Qué les quiero decir con esto? Tu vida es diferente a cómo llevan la vida los que están en el mundo. Tu matrimonio es diferente al matrimonio del mundo. La crianza de tus hijos es diferente a como los del mundo crían a sus hijos. La forma de administrar tu dinero es distinta a como la administran los del mundo. La forma como administras tu tiempo. Es como hay gente que dice, no, pastor, es que yo no tengo tiempo. Claro, todos tenemos 24 horas, solo que cada quien la administra de acuerdo a cuáles son sus dioses. Si yo lo administro con el único Dios verdadero. Si temo a Dios, si amo a Dios. La pregunta es, ¿bajo qué parámetros tú administras tu tiempo, tus dones, tus talentos? ¿Cómo llevas los negocios? ¿Cómo haces negocios? ¿Lo haces exactamente igual como lo haría una persona que no es temerosa de Dios? ¿Cómo te relacionas con las personas? ¿Haces las mismas cosas que hace una persona que no es temerosa de Dios? Tu forma de hablar, tus hábitos, tu forma de comportarte. Mateo 5 dice que somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo. Tenemos que ser diferentes. Una, un principio bíblico es que somos separados. Hay personas que dicen, pastor, es que la doctrina divide. Es verdad. Y tiene que ser así. Porque no puede ser posible que nosotros vamos a negociar la doctrina para decir estemos unidos todos. Eso se llama ecumenismo, hermano. Y realmente eso, hay principios que no son negociables. Hay principios que debemos estar unidos. Sí, hay aspectos que son fundamentales y ahí estamos unidos. Pero si algo que es fundamental tú no lo crees, yo no puedo unirme a ti. Es más, el apóstol Juan dice, si alguien viene con una doctrina diferente, no lo reciban ni le digan bienvenido. Ahí hay una distinción. Cuando organizas una reunión en tu casa, ¿se parece a las del mundo o es diferente? Los jóvenes, ¿cómo llevan un noviazgo? Tiene que ser, o sea, lo haces como el mundo. Debemos hacernos esa pregunta. Y doy gracias, hermano. Mire, yo soy lo que soy por la gracia y misericordia de Dios. Cuando yo llevaba a mi noviazgo con Fiorella, yo la veía una vez a la semana. 2 horas. Claro, no estoy diciendo que tiene que ser exactamente como yo. Pero lo que estoy diciendo es que ya yo sabía que yo no tenía que andar besándola. Yo sabía que debía darle importancia a muchos otros aspectos también. Hoy en día la gente quiere fornicar, quiere hacer lo que quiere. No se distingue en nada. ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Cómo se viste una persona cristiana? Eso debemos preguntárnoslo. Y esto no es religiosidad. Esto es simplemente lo que la Biblia dice. Dice la Biblia que la mujer debe vestirse con decoro, no de forma ostentosa. Y eso ya nos habla de que debemos vestirnos con sobriedad. Pero hoy vivimos una época donde los hombres se visten como mujeres y mujeres vistiéndose exuberantes y otros como hombres se visten también. No hay distinción.
Tiene que haber una distinción como cristianos. No somos igual que el mundo. Aunque estemos en este mundo, no somos del mundo. Oro al Señor para que traiga temor de Dios en sus corazones y para que todo lo que hagan lo hagan en el temor de Dios. Yo le voy a ser sincero, cuando yo predico esto y preparo estos mensajes, muchas veces me pongo a llorar, me quedo meditando, me trasnocho pensando en esto, porque yo soy redarguido. Hay muchos aspectos donde yo necesito todos los días crecer en santificación. Yo reconozco mi pecaminosidad, pero mi mirada tengo que ponerla es en Jesucristo. La forma de hablar, de vivir, de comportarnos. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. ¿Tus vecinos saben que eres cristiano o eres cristiano a la secreta? ¿A cuánto Dios les está hablando en esta mañana, hermano? Porque si estamos apartados y somos santos, es porque hemos sido apartados. Pero también tenemos que ser fieles. ¿Cuántos quieren ser fieles a Cristo? Y esa es una característica de un verdadero discípulo. Pablo dice en 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído delante de mí, esto encarga a hombres fieles e idóneos. Fieles, cristianos fieles, cristianos que aman a Dios, cristianos que temen a Dios. Pero me encanta la frase que dice luego, en Cristo Jesús. Creo que esa es una de las palabras más profundas de toda la Biblia. En Cristo Jesús. Usted dirá, ¿por qué? Porque la verdadera vida es que estemos en Cristo. En Cristo es que tenemos vida y vida en abundancia. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, el que permanece en mí como yo en él, este dará fruto, porque separado de mí, nada, nada, nada pueden hacer. Es permanecer en Cristo, es estar en Cristo. Escuchen esto. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tienes casi todas las cosas del mundo, pero no tienes a Cristo, no tienes nada. Cristo es suficiente. En Él están escondidas todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Cristo es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre Él. Él es el todo en todos. Vuelvo y repito, es si tengo a Cristo. ¿De qué sirve vivir 500 años y no tener a Cristo? Es preferible, hermano, partir como un niño de este mundo, pero teniendo a Cristo. David decía, prefiero un solo instante en tu presencia que toda una vida sin ella. A veces creemos y comparamos la vida por años. No, yo viví 50, 60, 70, pero eso no se compara por años, se compara es, ¿tienes o no tienes a Cristo? Cristo lo es todo. Si tengo a Cristo, estoy completo, porque todas las bendiciones son en Cristo, sí, y en Cristo, amén. Es en Cristo donde está nuestra bendición. No hay otra. No hay otra. No hay otra. No hay otra bendición fuera de Cristo. No, yo tengo carro, tengo casa. ¿Tienes a Cristo? No. Eres miserable y pobre. No tienes nada. Solo tengo a Cristo. Eres el más rico. Eres el más rico de todos. ¿Cuántos quieren ser verdaderamente ricos en Cristo? Que no nos pase como la pareja del inicio, ¿verdad? Que por ignorancia y desconocimiento no disfrutaron los privilegios de vivir una vida en Cristo, ¿verdad? Y por último, versículo 2. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Y vemos la Trinidad, el Padre,
el Hijo y la gracia es aplicada por el Espíritu Santo. Pero ¿por qué esa bendición de Pablo, gracia y paz? Es un saludo, por supuesto. La palabra gracia, los griegos se saludaban así, kairen, kairen, que significa estés gozoso. Y los judíos se saludaban shalom, shalom, que significa paz. Entonces Pablo mezcló de los griegos y de los judíos, pero él no utiliza kairen, él utiliza kari, que es gracia, que significa regalo o don inmerecido. El favor de Dios en una persona. Y solamente aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios pueden llegar a tener la paz de Dios. Sin la gracia de Dios, nadie puede tener paz. Es más, le voy a decir algo y que quede grabado. El que no tenga a Dios jamás, jamás, jamás tendrá paz en este mundo. Van a pasar toda la vida pagando terapias, psicólogos, orientadores, meditaciones trascendentales, meditaciones orientales. Eso no le va a servir de nada. Nunca van a tener paz. Jamás van a tener paz. Sin Cristo nadie tendrá paz. ¿Dónde dice eso la palabra? Isaías 57:21, léalo conmigo. Isaías 57:21. Es más, vamos a leerlo todos juntos. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Eso ya fue decretado por Dios. ¿No hay qué? No hay paz. Jamás van a tener paz. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Nadie lo persigue y está huyendo. Tiene miedo, tiene temor, no duerme. Se encierran, no comen, no viven. Es como si no tuvieran, son esclavos. ¿Por qué no tienen a Dios? No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Solo donde la gracia ha llegado, hay paz. Porque la gracia es que fuimos justificados por la fe solamente en Cristo para la sola gloria de Dios. Y al ser justificado, entonces tengo paz con Dios. Porque el hombre es enemigo de Dios. Cuando la gracia lo alcanza, el hombre es reconciliado con Dios, tiene paz con Dios. Y si tiene paz con Dios, ahora puede comenzar a disfrutar de la paz de Dios. Mira lo que dice Romanos 5:1 y con esto termino. Romanos 5:1. El apóstol Pablo dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, conclusión final. Hoy comenzamos los primeros 2 versículos de Efesios. ¿Qué le pareció? Solamente eso fue el saludo. Ese fue el saludo de Pablo, ¿verdad? Vimos quién fue el apóstol Pablo y que aprendimos que solamente Dios puede hacer tal transformación en nosotros. Y que todo es por la voluntad de Dios y no de los hombres. Y que los apóstoles establecieron el fundamento y ya no hay otro fundamento. Y por ende, no compartimos como iglesia de ese falso movimiento apostólico y profético. Por otra parte, a los santos y fieles hemos sido apartados por Dios y estamos llamados a vivir en fidelidad con Dios, en Cristo Jesús. Lo más glorioso, Cristo Jesús. Y la oración de Pablo es mi oración por ustedes hoy, que sean alcanzados con la gracia de Dios y que la paz de Dios inunde sus corazones, hermanos, y que vivan una vida llena de Cristo Jesús para la gloria de su santo nombre. Amén. Vamos a estar de pie. Yo tengo un ancla de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra.